I continuem així, ja sabem que estem al magazín Pro de Tu, de Grup Televisió. Serà un tema que jo penso que també és important, no? Les relacions familiars, no? Les relacions entre pares, fills, evidentment, sempre han estat presents a la literatura, no? La literatura, la relació familiar i el pas del temps, no? Són nuclis de gran importància en la literatura, evidentment al cinema i altres vessants artístiques, no? I quina és la relació que hem tingut amb els nostres pares marca moltíssim el nostre devenir i també la relació que nosaltres tenim com a pares respecte als nostres fills. Cadascú té una història darrere, de relacions afectives, disconformitats, desil·lusions, tristesa, evidentment, passió, estima per la família. I ara serem també a donar-li forma a una entrevista que té que veure precisament en una relació paterno-filial epistolar. Per això anem a presentar al següent convidat que ha escrit un llibre que jo penso que és molt interessant, que tot el món conega. Ell es Tino Pérez Manglano, ¿qué tal? Benvingut, autor de Los de Fuera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por venir, abrir tu corazón y a contarnos tu historia y tu relación paterno-filial. Los de Fuera, ¿cuál es el origen? ¿Qué sensación tienes ahora que estás aquí y que vas a contarnos? Ahora se acaba de presentar el libro por fin. La verdad es que ha llegado el momento en el que pensaba que no iba a llegar este momento. Ha sido el proceso muy largo y muy doloroso y muy fructífero para mí. Y bueno, estoy muy contento por haber llegado a este punto y creo que tiene muchas posibilidades el libro en sí, la enseñanza que transmite y bueno, estoy abierto a todo lo que venga ahora mismo por delante. Vamos a hablar, per la gent que està en casa, és un llibre molt interessant, sobretot unes cartes que li escrivia el seu pare, el pare de Tino, des de la presó, des de la càrcel, no? I li enviava unes cartes que ell ha anat recuperat i li ha donat forma, evidentment, des del cor, no? Des de la il·lusió de donar a conèixer aquesta relació entre padre y fill. Cuenta cómo es el germen exactamente, cómo realmente te nace para contar y expresar a través de las páginas esa sensación, esa relación con tu padre. Claro, al final es lo que tú dices es el encontrar, cuando mi padre falleció hace 3 años, un poquito más de 3 años ya, nada más comenzar la pandemia, encuentro estas cartas que él me escribía hace 16 años. Obviamente yo no las leía con la misma energía que las recibo ahora, ¿no? Y por suerte veo que tiene eso guardado y me pongo entonces en ese verano un poco a archivarlo todo y a releerlo y a darme cuenta un poco de lo que habíamos vivido, ¿no? Que al final es una historia emotiva, es dura, pero tiene una gran enseñanza detrás, ¿no? Sobre todo también por todo lo que hizo mi padre. En el poco tiempo que estuvo dentro, hizo mucho por la cultura y por la lectura dentro y eso es lo que yo pongo en valor, sobre todo en este libro, ¿no? Y nada, entonces cuando recopilo todos esos archivos, me pongo a darle forma y a querer de alguna manera escribir un poco para mí o para mi familia, no sé para quién era al principio, pero con el paso de los meses me voy dando cuenta que esto puede ser un libro, ¿no? Y que la historia lo merece. Y entonces, bueno, pues voy dándole forma y aquí estamos. Hasta este punto hemos llegado, sí. Efectivamente, Tino, evidentemente hay un antes y un después, ¿no? Cuando se te ocurre transmitirlo todo a través de un libro, pero la gente que nos está viendo desde casa, cuando leas el libro, ¿qué se va a encontrar? Pues se va a encontrar una relación paterno-filial complicada y sencilla a la vez. Solo lo van a saber a lo que me refiero cuando lo lean. Van a verse quizá reflejados en muchos de los temas tabús que yo trato aquí. Son temas tabús que hay en mi generación no se han hablado todo lo que se tendrían que hablar, ¿no? Y yo creo que y en el libro lo que hacemos, entre mi padre y yo en este caso, lo que hacemos es lanzárnoslos de una manera con el humor como telón de fondo, ¿no? Y eso es otra de las cosas que yo quiero hacer ver, ¿no? A la gente, que al final hay que hablar de todo, de lo malo, de lo bueno y con humor si es posible mejor, claro. Claro, y desde el prisma del humor, que muchas veces el prisma del humor lo que hace es distensar, ¿no? Lo Claro. que es la relación y crear que
que haya un puente, ¿no? Más amplio, ¿no? De conexión interemocional, ¿no? Claro, aquí al principio, si te lo enseño y lo ves, mira, la fuente secreta del humor no es la alegría, sino la tristeza, Mark Twain. Entonces es un poco, es la frase que pongo al principio, nada más comenzar el libro, porque creo que representa mucho, dice mucho y es un poco la guía, ¿no? hacia todo lo que uno se va a encontrar dentro de esta historia. Sí. Además, las obras hechas desde el humor muchas veces llegan más que desde la seriedad o desde la tristeza, ¿no? Que a veces pues como que te permite como decir, uff, me estoy cargando, voy a desconectar, ¿no? Pero a través del humor, la crítica a través del humor, No, yo creo que engancha de una manera siempre es más atractiva, ¿no? sí, engancha y es algo que me han dicho todos los que lo han leído ya, me han dicho eso, que la historia realmente les ha conseguido llegar, les ha emocionado y les ha enganchado, que era un poco mi, al ponerme a escribir el libro digo, vale, yo no he escrito nunca un libro, hay que hacer un buen hilo, ¿no? Y sobre todo enganchar al lector, que tenga interés, ¿no? Que había muchas historias intrahistorias dentro de la historia principal que tenían mucho gancho, pero había que conectarlas entre ellas, ¿no? Y hacerlas homogéneas para que fuera todo, pues eso, entretenido, con gancho y con sentido. Con sentido, claro. Porque estamos hablando de que tu padre era un gran lector y al mismo tiempo, como has dicho, en la prisión recomendaba lecturas a los compañeros, ¿no? Claro, no quiero desvelar tampoco mucho de esa parte del libro, porque me gusta que se lo encuentre el lector cuando lo ve, pero obviamente de ahí que quiera que el libro esté en todas las prisiones de España, ¿no? Porque al final él hizo mucho por la lectura dentro y por la escritura y por ayudar un poco a los demás a nivel cultural y a nivel limitaciones educativas. Y bueno, y ahí está un poco la gracia en la que me veo yo ahora abarcado para acabar la obra que él un poco empezó, ¿no? A nivel cultural, tanto dentro como fuera y todo eso. Entonces... los artistas muchas veces plasman sus relaciones paterno-filiales a través de canciones, ¿no? Por ejemplo, canciones, evidentemente películas, ¿no? Tenemos ahí a Alfonso Cuarón, que hizo una obra de arte hace poco, Almodóvar también, como cineasta, lo ha manifestado en alguna de sus películas, Todo sobre mi madre. O sea, las relaciones paterno-filiales siempre están presentes en muchos artistas y muchas veces suponen una liberación, una forma de soltar, de liberar el alma, ¿no? A través de tu libro, ¿tú también sientes eso, que te has liberado? Sí, sí, por supuesto. Creo que para mí me ha cambiado muchísimo como persona todo este proceso en el que yo el otro día lo decía en la presentación, comenzaba un poco pidiendo perdón a mis amigos y familiares por mi ausencia en todo este tiempo, porque al final yo he estado como muy metido en todo este proceso y está como de una manera sana, pero obsesionado con el libro todo el rato, todos los días de mi vida desde hace años. Entonces pedía perdón un poco por eso, por haber descuidado a todas esas amistades y familia. Pero a la vez que me ha pasado esto, me he sentido más abierto al mundo que nunca, ¿no? Ha sido una manera de liberarme, como tú dices, ¿no? De salir un poco de mi cárcel o de lidiar con traumas que he podido tener por estas cosas que hemos vivido en años pasados, ¿no? Y ha sido totalmente liberador, desde luego. Muchas veces las relaciones familiares están entroncadas en unas relaciones subterráneas que yo llamo, ¿no? Subterráneas es aquello que no se percibe desde arriba. Estas relaciones subterráneas que aparecen en las familias que después crean grandes conflictos. ¿Por qué? Porque no se han solucionado en su momento, ¿no? ¿Tú tienes la sensación también esa de que muchas veces todos aquellos conflictos que tenemos con los padres es porque en su momento no se sentaron los dos y se pusieron a hablar? Sí, puede ser. Y también aquí en el libro pongo mucho, o sea, se nota que al final mi padre y yo éramos como un poco cómplices, ¿no? En muchas de esas cosas que dices tú que ocurrían en la familia, ¿no? Y a nivel él buscaba en mí su escudo, ¿no? Un poco el escudo dentro de lo que es el bloque familiar, ¿no? Porque habían cosas que disgregaban la familia y chocaban, ¿no? Y creaba, pues eso, un poco su manera de llevar ciertas cosas ha creado conflictos familiares y yo era un poco el escudo ese
Claro. que dices, ¿no? Ujú. Después está la percepción, ¿no? Porque tú tienes una percepción de tu padre que está dentro, en un espacio cerrado, pero claro, tienes más familia, ¿no? Evidentemente tienes más familia y cada uno tiene su propia percepción. Cuando te has juntado con la familia, por ejemplo, para hablar del libro, ¿ha habido un entendimiento entre todos los integrantes? Sí, totalmente. Sobre todo, también sorpresa, porque yo esto lo llevé un poco en secreto, ¿no? Hasta cierto momento. Lo sabían mis hermanas, pero mi madre, por ejemplo, no lo sabía hasta que yo no tenía el manuscrito final. O sea, el final no, el primer manuscrito, pero acabado, ¿no? Y se llevó una gran sorpresa. Al final es un poco lo que decíamos antes, que como es tan liberador, se alegraban porque yo hubiera hecho esto, ¿no? Al margen de que haya ciertas partes del libro que igual no apoyen del todo, o que les choquen, o que me pregunten, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto es así? Ajá. Son cosas que igual son un poco delicadas, pero bueno, al final el libro es así, es crudo y es como yo lo he sentido y como yo lo he querido expresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por parte de la familia hay apoyo total y eso, así me lo han hecho ver. Es crudo porque es directo, ¿no? Sí, Claro. sí. Y es Y porque, directo porque es crudo. Es decir, al sí, porque final la se tratan, crudeza tiene que ver con que no hay palabras para disimular ciertas emociones, sino que tú las aplicas concienzudamente, ¿no? claro, claro, claro. ¿Y cómo ves tú el tema de los recuerdos? Porque ahí también es evidente, tu padre estuvo en 2008, evidentemente, como has comentado, en la cárcel. Pero claro, a partir de ahí, nuestros recuerdos a través de lo que pensamos en 2008 también pueden tener una transformación, porque nosotros también cambiamos, somos seres mutantes, ¿no? ¿Tú también sientes que, por ejemplo, el hecho de que esos recuerdos se han ido transformando por el paso del tiempo o el hecho de que tú hayas evolucionado también hace incidencia en el cambio de percepción de esos mismos recuerdos? Claro, obviamente, como te decía, la manera de asimilar estas cartas ahora no es la misma. Incluso la manera en la que yo he ido a Picassent ahora a hablar con una persona o hablar con otra, la cara o la manera en la que afronto ese momento de entrar dentro no es el mismo, ¿no? También es que he vivido todo este proceso de escritura que me ha cambiado mucho y me ha hecho aprender mucho, ¿no? Y sacar el lado bueno de las cosas, sobre todo, porque al final, bueno, pues el libro me hace ver que por mucho que mal que te pase, ¿no? Siempre tienes que intentar sacar lo fructífero de las cosas y ver de qué manera puedes darle la vuelta a la tortilla para ponerlo todo de cara hacia ti, ¿no? Hacia ti o hacia los tuyos o lo que sea, ¿no? Y sí, desde luego de hecho, en el libro yo mismo me avergüenzo de la manera en la que yo recibía las cartas en su día, porque tienen tanto valor y tanta amiga que me da pena, ¿no? El hecho de que no le diera el valor que tenían en su momento, Ajá. porque yo era mucho más joven y ahora al recibirlas, pues la miras con otros ojos y es otro sentir un poco más lejano, ¿no? Porque no lo tienes tan palpable la tristeza de ver a tu padre encarcelado, pero obviamente la manera con la que afrontas esos textos es diferente. Sí, es diferente porque hay una transformación, ¿no? Y muchas veces nuestros padres son figuras importantes en nuestro crecimiento y de jóvenes a veces no entendíamos muchas de sus actitudes, simplemente porque no entendíamos esa empatía hacia el otro, hacia posicionarnos en la mirada del otro, ¿no? Luego, muchas veces todo eso nace también cuando nosotros somos padres. O sea, nuestros padres, tenemos una relación con nuestros padres, pero muchas veces llegamos a entender cómo actuaban nuestros padres porque nosotros nos convertimos en padres. Claro. De repente esa visión que teníamos, que no entendíamos sobre él, cobra sentido. La preocupación, ¿no? Y dices, tuvo que haberlo sabido. Y no lo supe en ese momento. Sí, el nivel de preocupación. También es verdad que llega un momento que, lo he hablado con esto con mucha gente, llega un momento en el que los padres pasan a ser los hijos, ¿no? No siempre, Sí. pero hay veces que sí. Sobre todo pues bueno, si hay problemas familiares, hay disgregación, hay lo que sea. O sea, al final sí que creo que en ese sentido yo me he sentido muchos años padre de mi padre, ¿no? Y eso no lo veo tampoco nada malo. No, No es nada malo. Creo que es era como era un poco devolver el necesario. amor también, ¿no? Era un poco necesario y era un poco una manera de decir, no voy a dejar que te hundas
con cosas como si fueras un niño, ¿no? Voy a ser tu padre, ¿no? Algo así. Y bueno, en momentos sí que creo que era un poco bastante complicado, pero creo que era necesario, como digo. ¿Qué te gustaría que pasara con el libro, hecho de corazón? Pues no lo sé, la verdad que creo que las posibilidades son inmensas por la cantidad de enseñanza que hay dentro y todo lo bueno que se puede sacar. Y la verdad es que a cada paso que doy y veo una oportunidad de entrar en las prisiones y de hacer ciertas cosas, van saliendo otras. Ajá. Entonces, ¿Crees que puede, Tino, ayudar a mucha gente el libro? sí, desde luego que sí. Creo que simplemente el que quiere una novela así entretenida se la puede leer y le puede llegar. El que tiene un problema como el que tuve yo le puede ayudar. El que está dentro le puede ayudar mucho también por muchas cosas y la manera de afrontarlas de dentro. Y bueno, yo creo que al final a todos, tanto el que me conoce como el que no me conoce. Y ¿Puedes enseñar el libro, por favor, a cámara? Está aquí. Ahí pueden tener, gracias, ahí, editorial. Has dicho que es... NPQ. NPQ de Sargantana. De Sargantana, los de fuera. Los de fuera. Es curioso, gracias. Es curioso, se llama los de fuera porque se puede interpretar de dos formas. O sea, puede ser los de fuera que están dentro de prisión y cuando hablan de alguien puede hablar desde fuera, pero también se puede interpretar los que están, los de fuera del sistema. ¿No? Es decir, los de fuera que no están dentro del sistema, sino que están encerrados. ¿no? Paralelo. Paralelo, ¿no? Sí, que tiene esas dos vertientes, ¿no? Realmente la frase se ve luego en el libro, es de unos textos suyos, y fue Enrique La Laguna, que es quien me hace el prólogo, quien un día me dijo, le mandé una foto de una carta suya real, ¿no? Y salían los de fuera subrayado. No sé si creo que era lo había dejado ya así remarcado mi padre. Y él me dijo, los de fuera, buen título. Ajá. Y ahí se quedó. Ahí Qué se quedó bonito. la cosa y a medida que pasaban los meses me daba cuenta de que era un título que tenía un sentido y una fuerza por sí solo tremendo. Sí, me parece que es un título muy No sé, potente. dice mucho, la verdad. Sí. Dice mucho. Oye, entiendo, lo presentaste hace poco, ¿no? En Fue el jueves pasado en la fábrica de hielo en Valencia. un espacio increíble. Sí. Sí, muy bien. Y la verdad es que la acogida fue muy buena y nada, ya me ha dicho mucha gente que se lo ha leído entero este fin de semana. Así que nada, ya ha empezado a abrir camino el libro y nada, encantado de todo lo que venga por delante, desde luego. Claro que sí, estoy seguro que irá muy bien. Tino, un placer que hayas venido, que nos hayas contado de corazón este libro que has creado, de puño y letra, y te deseamos lo mejor. Gracias por llamarme, encantado de estar aquí Un contándoos. placer.